Entrevista al Día con Hernán Higuera. Estamos a escasas horas de terminar la campaña electoral e iniciar un proceso de reflexión para ir el domingo a las urnas a decidir sobre estas preguntas que nos hace el gobierno a los ciudadanos. El presidente Noboa ya prácticamente ha anunciado el cierre de campaña en algunos eventos, pero vamos a analizar precisamente lo que ha sido este proceso con el licenciado Lolo Echeverría. Él es analista político, está acá en los estudios de FM Mundo. Un gusto verlo a los años, licenciado Echeverría presente. Y preguntarle cómo vio la campaña. Se sintió muy vacía, digamos, en las calles, en las ciudades, pero sí presencia en las redes sociales. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Hernán, un saludo para la audiencia. Me parece que ha sido apagada la campaña y esto se debe, en mi opinión, a la ambigüedad del correísmo. Ellos no han estado entusiasmados con la constituyente, pero tampoco pueden estar con el gobierno por la escenificación esta de discrepancia, por la polarización que ambos escenifican. De manera que han tenido que decir que no a la constituyente, pero sí no han hecho publicidad. Pero que sí participarán y ya tienen hasta candidata, ¿no? Así es una especie de contradicción, pero bueno, esto es parte de esa ambigüedad. Ahora, ¿usted cree que los ciudadanos estamos listos para ir a decidir? ¿Ha habido la suficiente información o ha sido una campaña, digamos, unilateral del régimen? Creo que una constitución nueva siempre despierta esperanzas, unas esperanzas muy concretas, equivocadas, de que puede resolver problemas concretos como la violencia, el desempleo, y esperanzas más abstractas como la reorganización de la institucionalidad, que la gente ni sabe qué significa ni para qué sirve. De manera que, bueno, con esta esperanza, predicada también por los partidos políticos, de que va a resolver problemas, entonces siempre desata la sensación de que algo nuevo tiene necesariamente que ser mejor. Aunque en esa pregunta, en el tema de la constituyente, no nos han dicho qué exactamente van a cambiar. Aparentemente va a ser todo, ¿no? Sí, claro, esa ambigüedad que también es notoria por parte de los partidos dominantes, el correísmo y el noboísmo, esa ambigüedad se debe a que pretenden englobar ahí en esa convocatoria todas las aspiraciones de todos los grupos sociales. Y entonces no pueden concretar mucho porque eso puede más bien desatar opositores. Claro. Y a eso se debe esta ambigüedad. Yo creo que después ya para elegir a los representantes será una cosa diferente. Ahí tendrán que explicar en qué consisten los cambios que se proponen. Pero también hay que tener en cuenta que la Constitución no se trabaja, ni se aprueba, ni se construye artículo por artículo. Es un cuerpo coherente que se tiene que preparar de esa manera y por lo tanto llevarán unos proyectos prefabricados. Tal vez ya está en construcción eso o ya lo tienen, pero no nos van a decir hasta que sea hora de la votación. Y tendremos otra vez la escenificación que tuvimos en Montecristi, de debates, de delegaciones, de apertura a propuestas, desfile a la sede de la Asamblea, pero después se aprueba íntegramente la Constitución prehecha. ¿Usted dice que a estas alturas podríamos ya tener una constitución prehecha, un acuerdo político? Sin duda, porque no se puede convocar a una asamblea constituyente, a una nueva constitución sin tener una idea de qué quieren. ¿Un pacto entre el correísmo y el noboísmo a esta altura? Es muy probable, ¿Ya? porque la polarización que han escenificado estos dos movimientos políticos, el reparto que han tenido de las curules en la asamblea actual, la aprobación conjunta del método de Hont y los intereses que pueden ser complementarios hacen creer que puede haber ya incluso un pacto y que el hecho de que tengan, probablemente aprobado también por los dos, que tengan la necesidad de las 2/3 partes para la aprobación, eso les obliga a un acuerdo.
De manera que ese acuerdo es muy posible que ya esté adelantado. ¿Y en qué momento podremos los ecuatorianos evidenciar si esto que usted nos está diciendo es así? Siempre hay señales para esto como las que he señalado. Y que ya las hemos visto antes, ¿no? Después aparecerán otras. Pero también tarde o temprano se delatará qué es lo que quieren unos y otros. El gobierno, por supuesto, querrá gobernabilidad, es decir, gobernar a gusto con una constitución presidencialista igual que la que critican y con la posibilidad entonces de gobernar los 2 periodos que probablemente intentará gobernar el presidente Noboa. Y el correísmo lo que querrá es en esa reestructuración tener presencia en la Corte Nacional, la Corte que puede revisar los casos judiciales que a ellos es lo único que les preocupa. Para usted, la presencia de exfuncionarios del correísmo, gente allegada al expresidente, ¿es una evidencia fehaciente de esta posibilidad de acuerdo? Por lo menos es parte de esos indicios de que se entiende muy bien, pero escenifican que hay desacuerdos imposibles de remediar, ¿no? Se vaticina entonces un triunfo del sí el domingo. Sí, eso es muy probable porque la idea de una nueva constitución siempre despierta esperanzas, esperanzas muy concretas como la de remediar el tema de la violencia o el desempleo, y esperanzas más abstractas como la reestructuración de la organización estatal, que la gente no sabe ni qué es ni para qué sirve, ¿no? Pero que los políticos venden como la gran transformación en el Ecuador. Vamos a tener entonces asamblea de menos legisladores y una constituyente después. Probablemente, sí. Es más difícil, más complicada la victoria en lo que se refiere a las bases militares extranjeras, que ha tenido ciertos bemoles incluso en la formulación de la pregunta, o la discrepancia entre lo que está escrito y lo que se ha dicho públicamente en las entrevistas y discursos. Pero las otras 2 preguntas son preguntas simplemente de carácter electoral, porque se sabe que la asamblea despierta aversión en la sociedad. Y entonces tendremos menos, cosa que no tiene mucha importancia porque no es el número sino la calidad, como dice todo el mundo, pero lo que sí tendremos es una menor posibilidad de representatividad, porque con menos legisladores se repartirán los partidos dominantes y tendrán menos posibilidades las minorías. En provincias donde habrá 1 o 2 asambleístas, las minorías estarán al margen. El presidente está tan seguro de que va a ganar a la constituyente, ¿no? De que va a ir a una constituyente, que ya está mencionado candidatos. Allí ha puesto a su mamá, ha puesto a José de la Gasca, a Diana Salazar, Nils Olsen, ha pedido otros nombres, dice que está buscando a los constitucionalistas más renombrados, pero que se niegan. ¿Cómo ve usted esta presentación de candidaturas antes de ir al proceso? Bueno, se sabe perfectamente, porque siempre ha sido así, que buscan gente más bien, digamos, fiel, disciplinada, no gente que tenga pensamiento propio ni que pueda cuestionar nada. Entonces se necesita que sean gente absolutamente confiable. La lealtad es la principal característica que buscan. Lo demás es electoral. Entonces el presidente se ha visto siempre rodeado de familiares, de empleados y amigos, y así será también la composición de la asamblea. Y esto de mencionar nombres que no han sido contactados previamente ni que han aceptado previamente es una manera de cuestionarlos. Una maniobra electoral que no es tan transparente, porque implica incrustarles en el partido de gobierno sin estar en él. Y significa hacer creer a la gente que están de acuerdo con el proyecto del gobierno.
ellos, los constitucionalistas, por ejemplo, que tienen buen prestigio y Herrería, Ollarte, ha dicho el presidente. Exacto, son figuras no se mojan el que poncho. Tienen apoyo social evidente, pero también son independientes. Claro, no quieren políticos. Entonces no se van a embarcar sabiendo que van a tener que ser disciplinados, sabiendo cómo se hace la Constitución. Otra cosa sería si estuviesen en una comisión para trabajar en el texto de la Constitución. En el proyecto. Pero para ir a la Asamblea a levantar la mano, yo no creo que se presten, ¿no? Muy bien, entonces el mensaje para el país en estos días de reflexión que vamos a tener, ¿cuál sería? Esto es bien importante. El mensaje es pensar. El pensamiento es revolucionario, como decía Bertrand Russell, ¿ya? Porque está siempre opuesto al autoritarismo, está siempre opuesto a los preconceptos, está siempre opuesto a la manipulación de los electorados. Entonces lo que hay que hacer es pensar. Una asamblea constituyente tiene ventajas innegables, pero también tiene desventajas. Esto tiene que pensar cada ciudadano, sopesar esto y tomar una decisión racional. Lo que hay que evitar, lo que el electorado tiene que evitar, es una adhesión emocional que le induce a tomar partido entre dos bandos que significan discrepancias, pero que en el fondo están de acuerdo. Licenciado Lolo Echeverría, muchísimas gracias por su análisis y por ayudarnos un poco a entender y a generar también un poco de criterio y de pensamiento para ir a las urnas el domingo. Muy gentil. Gracias, Hernán, un saludo para todos. Un buen día, gracias. Bien, llegamos a la parte final de nuestro noticiero.